Serie de los Corintios, el Evangelio para los santos. En el inicio de esta serie vimos que somos santos porque Dios nos regala su santidad. Pero hoy vamos a empezar entonces a ver el primer capítulo y vamos a comenzar con los 3 primeros versículos, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlos y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa de la palabra. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Esta es la palabra de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: La santidad es real. La santidad es real. Ya vimos que Dios nos regala su santidad. Aún así, es necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Hay personas en esta época santas, de verdad, no solamente porque Cristo nos regala su santidad? En ese contexto, es cierto que todos somos santos. Jesucristo es santo, Jesucristo es perfecto, Jesucristo, aunque se hizo hombre, aún como hombre, ni siquiera pecó, ni una sola vez. Vivió una vida perfecta, santa, pura, sin mancha, y Él nos regala su vida. Así que tú y yo somos santos porque Cristo nos regala su santidad. Pero aquí la pregunta es, ¿será que estos seres humanos imperfectos también podemos ser santos en nuestra manera de vivir? ¿Será que la santidad en nuestro estilo de vida puede ser una realidad? Absolutamente. Por eso quisiera que viéramos que la santidad es real y precisamente lo primero que quiero que definamos, en esencia y de manera muy particular, es qué es ser santo. Porque es cierto que santo también significa ser perfecto. Es cierto que santo también significa no cometer pecado, no tener fallas, no tener errores. Eso significa ser santo, pero no es la única definición de santo. Porque, mis hermanos, hay una verdad maravillosa que nos enseña la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que la santidad procede única y exclusivamente de Dios. Dios es santo, perfecto, puro, sin mancha. Dios no tiene pecado. Y Dios nos regala su santidad, pero a la vez la santidad también significa ser apartado, ser separado. ¿Alguna vez lo has comprendido de esa manera? Es decir, ser santo significa ser perfecto, puro, sin mancha, sin arruga, y Cristo nos regala esa santidad. Pero a la vez la misma palabra santo significa ser separado para un propósito. Voy a colocarles un ejemplo. Cuando Dios en el Antiguo Testamento santificó a los sacerdotes, eran seres humanos igual que tú y que yo. Eran seres humanos iguales a los demás de su propio pueblo, de su propia nación. O cuando Dios santificó a la tribu de Leví. Ellos eran seres humanos de carne y hueso como las demás tribus de Israel, como sus familiares. Pero Dios los santificó. ¿Qué significa eso? ¿Que los hizo perfectos? No. Que los separó, los apartó para un oficio en particular. Que ellos fueran los que llevaran al pueblo a la adoración de Dios. Por eso, aun cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, tenían que hacer sacrificios por los pecados de ellos mismos. Así que esta es la pregunta. ¿Ellos eran santos en su manera de actuar? Ellos eran seres humanos que fallaban. Pero ellos eran santos porque habían sido separados por Dios para un propósito en particular. Tanto es así que los de la tribu de Leví, los sacerdotes, no podían heredar. Es decir, ellos no podían heredar terrenos. ¿Saben por qué? Porque ellos habían sido separados para honrar y exaltar a Dios. Por eso era que en la antigüedad había diezmo. Porque los demás que habían recibido terrenos le daban el 10% a estas personas que no habían recibido terrenos. Hoy vas a muchos lugares, te cobran diezmos y el que cobra los diezmos tiene más propiedades que cualquiera. En la antigüedad por eso era que había diezmos, y empezando que el diezmo no era dinero, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Era alimento. Precisamente era lo que producían las cosechas de los que tenían campos. Si tú no tenías campos,
No podías diezmar. ¿De dónde ibas a diezmar? Tú llevabas era el diezmo de lo que producía tu campo y lo llevabas para que los levitas que no tenían campos, que no les habían dado tierras como heredad, pudieran subsistir, porque Dios los había santificado, porque Dios los había separado para una labor especial. Ellos no iban a tener tiempo de ponerse a cultivar la tierra. Ellos necesitaban era dedicarse a servir a Dios, a instruir al pueblo, a hacer sacrificios por el pueblo. Y aquí es donde viene el punto. ¿Eran perfectos? No. Por eso es que nosotros debemos entender que la santidad es real, porque aunque es real que tú y yo ya somos santos porque Cristo nos regaló su santidad, también si tú has creído en Cristo Jesús, tú y yo hemos sido apartados para Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Aunque estemos en este mundo, ya no hacemos parte de este mundo, porque ahora le pertenecemos a Dios. De hecho, hacemos parte del mismo cielo. En este mundo vamos de paso, somos extranjeros. Esa es la realidad. Por eso es que también debemos entender la realidad de esa palabra santidad. Por eso es que la santidad es real. Porque no solamente Cristo nos regala su santidad, sino que Dios nos ha apartado para este propósito. Por eso quiero que veamos esta realidad en dos aspectos en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que quiero que veamos es el llamamiento santo. Toda persona que ha visto a Cristo como su Salvador, toda persona que ha puesto su fe en Cristo para que Cristo le regale su santidad y Dios lo vea perfecto, en primer lugar ha recibido un llamamiento santo. Y esto quiero que lo veamos en el primer versículo y en la segunda parte del versículo 2. Porque la santidad para los cristianos, para los hijos de Dios, no es opcional. Y veamos esta verdad tan impresionante. Versículo 1. Notemos lo que dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo. ¿Quién es Pablo? El apóstol. De hecho dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, un apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Quiero aclarar un poquito esa parte final. ¿Quién es Sóstenes? No sabemos mucho de Sóstenes. A excepción de un pasaje de Hechos capítulo 18 que lo menciona, él era un líder de la sinagoga. Era un judío, pero ahora había creído en Cristo Jesús. No sabemos más nada. Es posible que Sóstenes es quien le estuviera escribiendo la carta a Pablo. Es decir, Pablo la dictaba, posiblemente Sóstenes la escribía, no sabemos, o Sóstenes era quien la iba a llevar. No sabemos más nada, no podemos decir más nada. Pero ahora quiero centrarme en la parte más importante. Pablo dice que él es elegido, pero ¿saben una cosa? Allí la palabra elegido es la misma palabra que va a usar Pablo en la siguiente frase para decir separado, llamado o apartado. Y Pablo fue elegido, fue llamado por la voluntad. No porque Pablo quiso, sino porque Dios quiso para ser un apóstol de Cristo Jesús. Si tú y yo conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Un perseguidor de cristianos. Pablo quería ser apóstol de Cristo Jesús. Ni en pintura, ni en sueños. Eso jamás se le hubiera pasado por la mente. Pablo quería destruir a aquellos que creían en Cristo Jesús. Pablo quería que esos que decían ser cristianos desaparecieran de la faz de la tierra y ese era su propósito. Pero Dios tenía otro propósito con Pablo. ¿Y saben qué hizo Dios con Pablo? Lo llamó, aunque aquí esta traducción dice lo eligió, el término más correcto sería llamar. Y no fue que Dios le hizo una llamadita por teléfono a Pablo, Pablo, ¿usted quiere ser apóstol? No, se le presentó en el camino y le dijo, tú vas a ser mi apóstol. ¿Y quién llegó a ser el apóstol Pablo? Pues para nosotros, al menos para mí, quizá el hombre más grande, humanamente hablando, que ha pisado esta tierra y ha proclamado la verdad de Cristo Jesús. Precisamente esta carta la escribió el apóstol Pablo, uno que fue llamado por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, uno que antes quería destruir la fe en Cristo y ahora estaba dispuesto a entregar su vida por Cristo Jesús. Y notemos que él escribe esta carta, versículo 2, primera parte, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, y notemos esta frase, a ustedes que han sido llamados. Y es la misma palabra que él acabó de usar para hablar de su elección, de su llamado. Podríamos decir lo mismo, a ustedes que han sido elegidos o llamados. ¿Para qué? Por Dios, para ser su pueblo santo. Es decir, que así como un día Dios se le apareció en el camino a Pablo, Cristo Jesús mismo se le apareció en el camino y le dijo, tú vas a ser mi apóstol, tú vas a predicar mi verdad. Mis hermanos, así mismo es cuando Dios se le aparece a una persona, y cuando digo se le aparece no es que lo vemos, sino cuando Dios se cruza en el camino de una persona y le dice, tú vas a ser un hijo mío, tú vas a ser un seguidor mío. No, esa persona no es perfecta. Los que están aquí conmigo y los que no están porque no pudieron venir, los que nos están viendo a través de las redes, mis hermanos, si han creído en Cristo Jesús, si hemos creído en Cristo Jesús,
No es solamente decir yo creí en Cristo Jesús, sino que Dios nos ha hecho un llamado a seguirlo a Él, a creer en Él, a confiar en Él a pesar de nuestras fallas. Nuevamente, así como el pueblo de Israel tuvo una tribu, la tribu de Leví, eran 12 tribus, una tribu fue separada para que cumpliera un propósito particular. Asimismo, cuando una persona cree en Cristo Jesús, Cristo le regala su santidad, pero él recibe un llamado a ser santo. ¿Cómo se ve eso? Tú y yo en nuestra manera de vivir cometemos tantas fallas, tantos errores. ¿Alguien aquí puede levantar la mano y decir yo nunca he fallado, yo nunca he cometido errores? Oh, bueno, en el pasado, pero ahora, esta semana le fallamos a Dios. Cometimos errores, cierto que todos lo hemos hecho, empezando por el que está aquí de frente. Pero somos santos porque hemos creído en Cristo Jesús. Sin embargo, contrario al mundo que no conoce a Dios, que se deleita en el pecado, en la maldad, que vive solo para el pecado y la maldad. Y todos nosotros éramos así. Pero ahora que creemos en Cristo Jesús no significa que no fallamos. No significa que no cometemos errores. Pero tú y yo hemos sido llamados a un propósito particular y es vivir en obediencia. Tú te deleitas en la obediencia. Tú te gozas en vivir para Dios. Por el contrario, tú te sientes mal cuando le fallas a Dios. La tribu de Leví estaba llamada a servir a Dios y ellos servían a Dios con el corazón. Y no significaba que en ocasiones no fallaran, pero cuando fallaban ellos estaban cometiendo un error como tribu, como pueblo escogido por Dios. Eso mismo somos tú y yo. Notemos, mis hermanos, esta es la gracia bendita. Gracias a ver que no hemos hecho nada para ser salvos y no podemos hacer nada para ser salvos. Gracias que Dios nos ve santos, puros y perfectos porque Cristo nos regala su santidad. Pero a la vez en esa gracia Dios nos ha hecho un llamado. Dios te llama a ser santo. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Creen ustedes que Pablo podía decir yo no quiero ser apóstol? Después de que Dios lo llamó, notemos lo que el mismo apóstol Pablo dice allí mismo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Es decir, predicar el evangelio, ser apóstol, no es algo de lo que yo pueda sentirme orgulloso, dice Pablo. ¿Por qué? Dice, notemos esta palabra, fuerte, pero es real, Pablo la escribió. Estoy obligado por Dios a hacerlo. He escuchado tantas veces gente que dice, Dios no obliga a nadie. Díganle eso a Pablo. Lo que pasa es que aquí debemos aclarar este punto. Nadie, absolutamente nadie desearía vivir para Dios. Ahora me dirás, Alex, yo lo deseo con todo mi corazón, pero porque Dios colocó ese sentimiento en tu corazón. Si Dios nos hubiera dejado seguir nuestro camino, mis hermanos, nadie amaría a Dios, nadie buscaría a Dios. ¿Sabe qué estaríamos haciendo tú y yo? Lo mismo que hace la gente que no conoce a Dios. Viviendo para el pecado y la maldad. Y nos deleitaríamos y nos gozaríamos en eso. Pero un día Dios se apareció, se cruzó en nuestro camino, transformó y cambió nuestro corazón, nuestra mente. Y déjeme decirles, sí, es una obligación, pero aquí quiero aclararlo. Pero no es una obligación a regañadientes. Porque notemos lo que Pablo también sigue diciendo allí. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Versículo 17. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado o este deber santo. Aquí hay una verdad impresionante. No es que Pablo fuera apóstol y predicara de Cristo a regañadientes. Pero lo que Pablo dice es, pero yo no puedo hacer otra cosa. Tanto que en el contexto, eso lo veremos si Dios nos permite más adelante con más detalle, Pablo se está comparando con aquellos que predican pero lo hacen por dinero. Mis hermanos, eso es real. Hay mucha gente que predica solo por dinero. En la época de Pablo ya lo hacían. Precisamente él dice eso, vean. Si yo hubiera sido nombrado por hombres, si yo estuviera haciendo esto por iniciativa propia, merecería que me paguen. Les exigiría que me dieran dinero. Pero es que saben una cosa, a mí no me llamaron los hombres. A mí para esto me llamó fue Dios. Y yo dependo de Él. Y yo no vengo aquí a predicarles para que me den dinero o no me den. Si me dan ofrenda, dice Pablo, bien. Si no me dan nada, bien. Porque es que yo no estoy aquí por la ofrenda. Yo estoy aquí por un llamado de Dios. Y hay de mí donde yo no cumplo ese llamado. A mí no me interesa si me dan o no me dan ofrenda, si me pagan o no me pagan. Que haya otros que cobren, problema de ellos. Ellos le van a dar cuentas a Dios. Al final veremos quién fue llamado por quién. Mis hermanos, cuando Dios hace un llamado, tú lo haces o lo haces. Y eso es lo que Pablo está diciendo.
Yo fui llamado para esto y Pablo amaba esto y se deleitaba en esto, pero él no lo hacía por dinero. Él no lo hacía por iniciativa propia, él lo hacía porque Dios lo llamó y porque Dios implantó esto en su corazón. Pero notamos que es la misma palabra que él usó para decir que tú y yo hemos sido llamados a ser santos. Mis hermanos, cuando Dios ha llamado de verdad a una persona y tú has creído en Cristo Jesús, puede ser que fallemos tantas veces, pero tu llamado, tu anhelo, lo que tú deseas hacer todos los días es vivir para Dios. Y sabiendo que esa vida que quiere agradar a Dios no te gana el cielo porque el cielo ya fue ganado por Cristo, sino que tú dices, Señor, gracias porque me has dado el cielo, gracias porque soy salvo, pero ahora quiero atender a tu llamado, quiero vivir para tu gloria. ¿Creen que Pablo necesitaba ser apóstol para ser salvo? No. Él ya fue salvo, pero Dios lo llamó a ser apóstol y él no podía negarse a ese llamado. Estaba obligado a eso. Es lo mismo. Tú y yo no somos salvos por ser buenos o por hacer cosas buenas o por procurar una vida de obediencia, no. Pero Dios nos llamó a eso y hay de nosotros donde no lo hagamos. Cuando digo hay de nosotros es porque un verdadero cristiano quisiera vivir en obediencia. No quisieras tú ya ser perfecto. No quisieras tú no fallar más, no cometer errores. Al contrario, cuando uno falla y comete errores se siente tan mal. Le pide perdón a Dios. Dios nos perdona por su gracia. ¿Pero por qué? Porque recibimos un llamamiento. Así como Pablo antes perseguía a los cristianos, pero un día Cristo se aparece en su camino y lo llama a ser apóstol. Asimismo, un verdadero cristiano antes vivía para ofender a Dios. Él decía que creía en Dios, pero creía en Dios quizá por ahí cuando estaban las malas, ¿no? Para que le hiciera un favor. Esta es la verdadera diferencia. Mis hermanos, por eso es que aquí nuestro centro no son las señales y los milagros, sino el milagro más grande. Que Dios cuando nos llama, cuando nos encuentra por la gracia de Cristo Jesús, transforma y cambia nuestras vidas, nos salva, ya somos salvos, la salvación no se pierde, pero nos hace un llamamiento a vivir en obediencia, porque esta es una obra de Dios. Quiero que veamos, por ejemplo, algo de esto desde el Antiguo Testamento. Notemos lo que el mismo salmista experimentó. Salmos capítulo 119, versículo 97. Notemos lo que dijo el salmista. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Me encanta esta traducción porque lo hace fiel. La Reina Valera dice cuánto amo tu ley. Tristemente muchos usan ese versículo para llevar a la gente a la ley. Pero lo que realmente está diciendo el texto es cuánto amo tus enseñanzas, tu palabra. Y el texto no dice que el salmista era salvo por amar la palabra de Dios. El salmista era salvo. Pero notemos, él amaba las enseñanzas. Él amaba la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos salvos, no somos perfectos. Aunque por Cristo somos perfectos porque nos regaló su perfección. Pero ¿sabes qué ocurre en tu vida? Ahora tú amas la obediencia. Ahora tú amas la palabra. Ahora tú amas las enseñanzas de Dios. Ahora, esto no es solamente un pensamiento del Antiguo Testamento. Notemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Tú quisieras saber si realmente conoces a Dios, tú puedes estar seguro. ¿Cómo? Si obedecemos sus mandamientos. Notemos que no dice que podemos estar seguros de que somos salvos si obedecemos, de que conocemos a Dios, de que tenemos una relación con Dios. Porque no somos salvos por lo que tú y yo hacemos, somos salvos por lo que Cristo hizo. Pero cuando Dios nos salva y conocemos a Dios verdaderamente, notemos, dice, obedecemos sus mandamientos. Pero lo hacemos a regañadientes, no. Notemos lo que dice Juan capítulo 14, versículos 15 al 16, y allí son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces notemos, Dios ahora ha puesto en nuestro corazón un amor por la palabra. Es decir, no solamente por estar escuchando la palabra, aunque uno quiera escucharla, pero ¿por qué ustedes también aman la palabra? ¿Por qué están en esta hora, en este lugar? ¿Por qué quieren escuchar la palabra? No es sencillamente por cumplir una cuota de que voy a escuchar un sermón y ya. Estamos aquí porque si estamos siendo fieles a la palabra nos está enseñando cómo vivir para la gloria de Dios. La palabra nos está guiando por el camino correcto, pero más glorioso nos está diciendo, pero recuerda que no eres salvo por tus obras, pero cuando eres salvo Dios te lleva a orar de manera maravillosa. Y notemos lo que dice el versículo 16. Y yo le pediré al Padre, notemos esta verdad tan preciosa, y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y ya sabemos quién es el abogado defensor, el Espíritu Santo. Cuando tú amas obedecer a Dios, ¿saben qué hace Dios? Te da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivas en obediencia. Si eres un cristiano verdadero y estás cometiendo errores, fallas, recuerda que Dios te llamó a vivir en obediencia.
Pero recuerda que no lo vas a hacer en tus fuerzas. Recuerda que no estás solo. Recuerda que el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando tú amas obedecer, yo te voy a dar algo maravilloso. Mejor alguien, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, ¿qué? Para siempre. El Espíritu Santo no es una emoción un ratico. El Espíritu Santo no tienes que ir a buscarlo a un lugar o que una persona te lo traiga. ¿Cuánto haces que no tienes o recibes el Espíritu Santo? Es mentira. Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera se iba a quedar, ¿qué? Para siempre. Porque es que el Espíritu Santo no es sentir algo en mi cuerpo. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Tener deseos genuinos en mi corazón de vivir para la gloria de Dios y ser capacitado por su poder para obedecer. Porque es que hoy tú puedes decirle no al pecado. Porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Porque es que tú hoy puedes decir ya no quiero hacer esto cuando antes te deleitabas en eso. Porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Y aun si falláramos, ¿quieres que te diga una verdad maravillosa? Te sientes mal porque el Espíritu Santo en tu corazón es el que te hace sentir mal. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso quiero que recordemos ese pasaje increíble que estudiamos unos meses atrás. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es producto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida esto no estaría. Pero el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Notamos? ¿Amor por qué? Por obedecer. Amor por los demás. Cuando yo amo a los demás, ¿qué pasa cuando le fallo a los demás? Me siento mal porque los amo. Cuando yo amo a los demás, yo no quiero hacerle daño a los demás. ¿No es verdad? Cuando ese hombre ama de verdad a su esposa, él quiere vivir para su esposa. Cuando ese padre ama de verdad a sus hijos, él ama a sus hijos y los cuida. Es decir, el amor nos va a llevar a vivir todas estas cosas. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Sigue diciendo el versículo 23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas porque no es la ley la que nos va a llevar a la obediencia. La palabra de Dios nos enseña lo que es correcto. El Espíritu Santo nos guía a la obediencia. Quisiera que volviéramos precisamente al Salmo capítulo 119. Ahora quisiera que viéramos el versículo 61. Notemos lo que dice el salmista. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado. La gente más mala de este mundo no es ni siquiera, aunque son malos, los que pecan ellos solitos. Aunque eso está mal, no estoy diciendo que está bien. La gente más perversa de este mundo es la que aún invita a otra persona a hacer lo malo. Porque uno diría, hombre, si me voy al infierno, que me vaya yo solo, ¿no? Yo tengo un conflicto grande con conducir. A mí me da mucho miedo conducir cuando voy con otra persona. Cuando voy solo, y trato de ser prudente, claro que sí, pero a mí no me da miedo. Yo digo, pues si me pasa algo, me pasa a mí. Problema mío. Pero cuando voy con otra persona, yo soy responsable de esa persona. Es más, cuando tengo la oportunidad, yo permito que la otra persona conduzca, si sabe. Dejo la responsabilidad en la otra persona. Y yo estoy tranquilo. Porque ya problema de la otra persona, ella es la que tiene la responsabilidad. Pero si yo amo a las otras personas, si yo siento compasión por las otras personas, voy a ser prudente, ¿cierto? Esa es la misma verdad. ¿Cómo puede una persona llevar a otras personas a hacer lo malo? ¿Cómo puede otra persona arrastrar a otros al mal y no han de faltar? Gente malvada trata de arrastrarme al pecado. ¿Pero qué dice? Pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Notamos, mis hermanos, Dios coloca en nuestros corazones un deseo por obedecerlo. Por eso el verdadero cristiano, tentación hay, notemos. Notemos que estos malvados que está hablando el salmista, ¿quiénes son? Los que vienen y le dicen, amigo, ¿cuánto hacía? ¿Por qué no nos vamos por allí a pasar un rato bueno? Notamos, bueno, un verdadero cristiano dice, es un malvado, es un perverso. Por el contrario, cuando tú amas a Dios y Dios coloca ese amor en tu corazón, ahora tú quieres es que te inviten a cosas buenas de verdad, a vivir para la gloria de Dios. Hay cosas que son sanas en esta vida. ¿Por qué no nos invitan a comer? Vaya que uno esté pasando hambre y verá que ahí sí no. Ahí sí nadie aparece por la casa, ¿cierto? Pero para el pecado te invitan y dicen, hágale que yo pago, yo gasto. Estamos viviendo una situación, se supone que difícil, se supone. Pero vaya a ver para el pecado. La plata sobra, está arrumada. Pero vaya usted y diga que tiene necesidad. Ahí sí no. Nadie. Mis hermanos, es real. Tentación siempre habrá. Pero cuando Dios ha puesto esta verdad en nuestros corazones, aunque los malvados a nuestro alrededor quieran arrastrarnos al pecado,
Qué bueno, como dice ayer el salmista, pero estoy firmemente anclado en tus enseñanzas. Y nuevamente, nunca vas a encontrar un versículo en toda la Biblia que diga que por esto es que tú eres salvo, contrario a lo que enseña la religión. La religión te dice, si tú vas y pecas, pierdes tu salvación. Yo no te estoy mandando a pecar, pero fallamos. Si fuera por pecar que perdiéramos nuestra salvación, ¿cuántas veces la hemos perdido? ¿Cuántas veces la perderíamos al día? Pero mis hermanos, pero al contrario, cuando sabemos que somos salvos, que Dios es nuestro Salvador, también nos somos anclados en su palabra, en su verdad. Y aunque nos quieran arrastrar al pecado, notemos, arrastrar. ¿Notan esa palabra? El mundo nos quiere arrastrar, nos quiere agarrar. No es diferente cuando antes no éramos cristianos. Al contrario, antes de ser cristianos nos tenían que arrastrar. Nosotros éramos los que arrastrábamos a los otros. Ahora puede ser que nos lleven, pero nos llevan a rastras. Pero ¿saben dónde nos anclamos? En la palabra, en la verdad de Dios. ¿Pero por qué? No para ganarnos nuestra salvación, sino porque Dios nos salvó. Precisamente allí voy a ir al segundo punto, y es el fundamento santo. ¿Cuál es el fundamento santo, mis hermanos? Versículo 2, segunda parte. Él, el mismo que nos llamó a la santidad, los hizo santos por medio de Cristo Jesús. El fundamento es que tú ya eres santo. Esa verdad es preciosa. A mí me decían, noté esta contradicción, que para yo recibir el Espíritu Santo debía ser santo. Es una contradicción. Yo necesito recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me haga santo. Yo no me puedo hacer santo. A mí me decían que yo tenía que perfeccionarme y buscar la santidad para que Dios me aceptara. Mentira. Dios me acepta tal cual soy, con todos mis errores y fallas. Y el mismo Dios que me acepta tal cual soy, me lleva a ser santo. Porque Él, aquel que nos llama a ser santos, dice, es que ya te hice santo, ya lo eres. Es como si a ti te dijeran, te ganaste la lotería, pero ahora quiero que la administres bien. Porque si no la administras bien, rapidito vuelves y quedas pobre. Ya eres millonario, ya tienes la lotería. Pero no es para que tomes esto y lo despilfarres y hagas mal con ello, sino para que lo uses bien. Eso es lo que Dios dice, ya eres santo, ya te di mi santidad, te hago perfecto, puro y santo, pero es para que administres bien eso, para que camines en esa obediencia. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, y aquí está, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y aquí es donde quiero decir una verdad preciosa. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, y aquí es donde voy. ¿Cuántas personas dicen, ay, es que si yo fuera pastor, es que si yo fuera líder, es que si yo recibiera ese mismo llamado que recibió el hermano Alex para predicar la palabra, mi hermano, no envidies esto. Todos, desde el que está aquí enfrente predicando, absolutamente todos los cristianos en cualquier lugar, hemos recibido el mismo llamamiento, el más importante. De nada me sirve estar aquí enfrente predicando porque recibí un llamado a predicar si no lo hago para la gloria de Dios, pero más importante aún, si no estoy viviendo en obediencia, que es el llamado el que Dios realmente me hizo en primer lugar. Antes de llamarme a predicar, ¿a qué me llamó Dios? A vivir para su gloria. Todos hemos recibido el más grande llamamiento de parte de Dios. Ya eres santo, pero Dios te llama a ser santo. Esa es la primera realidad que notamos allí. Pero segundo, ¿sabes por qué tú y yo vamos a ser santos? Porque ahora tú y yo invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Y a mí me enseñaron esto. Y vengo de un contexto donde uno por todo dice, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Pero eso no está bien, eso no es correcto. ¿Saben por qué? Porque no se trata de eso. No se trata de decir Jesús, Jesús, Jesús. Otros vienen de un contexto donde ¿cuántas veces repiten Jesús? Como 1000, ¿cierto? ¿Y eso hace algo en la vida de las personas? No. ¿Sabe cuándo es que realmente necesitamos invocar el nombre del Señor Jesús? Precisamente en todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia. No es una expresión verbal, es una realidad del corazón, porque notemos, nuestro Señor. ¿Significa qué? Que tú ahora quieres obedecerle a Él. Por eso lo que les decía, no es que se me cayó la cuchara en la cocina. ¡Ay, Señor Jesús! De verdad, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¡ay, Señor Jesús! ¡Ay! Se convierte eso en una frase de cajón. Él es Señor de nuestras vidas para llevarnos a la obediencia y a la santidad. Estoy siendo tentado.
Tú eres mi Señor, ayúdame, rescátame. Estoy viviendo un momento difícil, ayúdame, Dios. Estoy viviendo en santidad, en perfección, gracias Dios porque tú eres quien me está ayudando. Es estar bajo el señorío de Cristo. Eso significa invocar el nombre del Señor. Hay otros que han venido de contextos donde te dicen, hiciste la oración de fe. ¿Saben qué es la oración de fe? Hacer eso. Diga Jesús. Repita esta oración conmigo. ¿Ustedes creen que eso hace algo en la vida de la persona? Hay personas por ahí que dicen, yo soy salvo porque yo un día hice la oración de fe, pero no viven viven vidas que no honran a Cristo. Pero cuando uno entiende que invocar el nombre del Señor no es solamente decir Jesús, sino es saber que Él es Señor de mi vida. Él dirige mi vida, Él guía mis pasos. Eso es ser cristiano. Por eso dice que es nuestro Señor, pero también dice Señor de ellos. Aquellos que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Hay muchas personas que creen que para invocar el nombre del Señor tienen que ir a cierto lugar. No, porque Él es Señor de tu vida, Él es Dios. Él se va a vivir en tu corazón y lo llevas a Él, o mejor, Él te lleva a ti a todas partes. ¿Qué dice el versículo 3? Esta verdad es preciosa, que Dios, nuestro Padre, Dios ya es nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, el Señor, el que es dueño de nuestras vidas, el que nos compró a precio de sangre, les den gracia y paz. Porque mis hermanos, aún esa vida de obediencia es por gracia. ¿Alguna vez te has preguntado, pero por qué esa persona no vive en obediencia? Yo sí, pero esa persona no. ¿Saben por qué? Por gracia. ¿Por qué no todos están en este momento reunidos, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios? Sino que hay otros que ni les interesa. Al contrario, hay otros que les estorba esto. A nosotros nos estorban otras cosas, ¿cierto? Pero a otros les estorba esto. ¿Por qué? No es porque seamos mejores. Tú y yo podríamos estar haciendo lo otro, ¿cierto? Podríamos ser tú y yo los que en este momento estuviéramos ofendiendo a Dios. Podríamos ser tú y yo los que en este momento estuviéramos rechazando la verdad de Dios. Porque tú y yo queremos estar en este lugar escuchando la palabra, pero más, queremos que Cristo sea Señor de nuestras vidas y nos guíe en obediencia. ¿Por qué? Por gracia. Y es ahí cuando tú experimentas una paz. En esta mañana yo tengo paz, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha perdonado. Porque a un pecador como yo, que comete tantos errores y tantas fallas, estoy en paz con Dios y sé que Él es mi Padre. Y aunque le haya fallado 1 y 1000 veces y no quisiera fallarle jamás, Él me perdona y Él me ve con amor. Él nunca deja de verme como su hijo y a ti también te ve como su hijo. A pesar de tus errores y de tus fallas, tú y yo estamos en paz con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó nuestra deuda en esa cruz al perdonar todos nuestros pecados. Pero aún así, hay paz y hay gracia, porque ya somos salvos, pero también deseamos vivir en obediencia y en santidad. Por eso, mis hermanos, el fundamento para vivir esta verdad maravillosa de la santidad es que la santidad es real, porque Cristo nos regaló su santidad, pero también Dios nos llama y Él nos capacita, nos da las fuerzas, y aun si no somos perfectos, Él tiene gracia y misericordia de nosotros. Precisamente allí, en la misma carta de Corintios, en el mismo capítulo 1, saltemos al versículo 8, notemos lo que el apóstol Pablo dice en los versículos 8 y 9. Él, ¿quién? El que los llamó, el que los salvó, los mantendrá firmes hasta el final. ¿Qué significa que Dios nos mantendrá firmes hasta el final? Sigue diciendo el versículo, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Este es el cristianismo. Esta es la fe cristiana. Notemos que el que nos va a mantener firmes hasta el final, para que ese día estemos sin culpa y sin mancha, ¿es quién? El mismo que nos regala la santidad. El mismo que nos salvó. Cuando uno entiende esto es que uno tiene paz. Sí, mis hermanos, si hoy Dios me llamara a cuentas, yo estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el mismo que me llamó es el que me mantendrá firme. El mismo que me llamó, el que me regaló su santidad, es el que me dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo hasta el final. Pero eso no significa que entonces yo digo, porque ya soy salvo, entonces hago el mal. ¿Saben por qué no? Porque he recibido un llamado de parte de Dios y quiero hacer caso a ese llamado. ¿Has recibido ese llamado de parte de Dios? ¿Qué dice el versículo 9? Dios lo hará. Dios lo hará. Porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la verdad maravillosa.
Aquí no te obligamos a obedecer para nada. Lo quiero decir. Aquí queremos que Dios te obligue a obedecer. Porque cuando Dios nos obliga por su llamamiento, ni siquiera lo hacemos como una obligación, lo hacemos con deleite para nuestro Dios. Y aun si falláramos, tenemos perdón en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la verdad preciosa. Desde antigüedad ya se decía, Eclesiastés 7:20. Muchos de nosotros no sabemos ese versículo. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Está en la Biblia. No sé cómo puede haber gente que diga que es tan buena. No, yo no soy pecador, yo soy muy bueno. Pues la palabra de Dios dice que no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. La Reina Valera, como dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No, los cristianos no somos perfectos. No, los cristianos no somos personas que no fallamos. Tristemente fallamos. Tenemos tantas imperfecciones, pero somos perfectos y santos porque Dios nos regala esa perfección, pero Él nos llama también a la obediencia. ¿Saben por qué? Proverbios capítulo 24, versículo 16, primera parte. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Esa es la diferencia. Un cristiano peca, pero pecar no es su estilo de vida. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Es que es una caída, es un tropezón. Pero para el mundo no es caída, no es tropezón, es su vida. Para el mundo hacer lo malo, lo que está en contra de Dios, claro, lo que pasa es que a veces cuando pensamos en pecado, en maldad, pensamos solamente en matar, en robar. No, yo no mato, yo no robo. Pero mis hermanos, fallamos de tantas maneras. Pero en el cristiano son tropezones, son caídas. Y Dios nos levanta. Él nos sostiene. Él es fiel. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar de esta manera. ¿Cuántas veces tú has repetido esto? Estoy seguro que muchas veces, pero ¿cuántas veces lo has dicho de corazón? Mateo 6:13 es la última de las últimas frases del famoso Padre Nuestro. ¿Cuántos Padres Nuestros has dicho en la vida? Si vienes del contexto popular, ¿cuántos has dicho? Pero no es una oración para repetirla mecánicamente. Uy, ya dije un Padre Nuestro. Es para sentirla y vivirla. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en esa oración que se conoce como el Padre Nuestro: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Los cristianos no son personas que no fallan. Es más, los cristianos no son personas que se comprometen con Dios a no fallarle más. Los cristianos son personas que saben que ya son salvas y que todos los días le dicen: Señor, no permitas que ceda ante la tentación. Señor, si tú no me ayudas, caeré. Pero aún si he caído, Él me levanta. Esa es la diferencia. Los cristianos son los que saben que si Dios nos dejara, nos abandonara, se apartara de nosotros, ay de nosotros. Pero Él es fiel y nunca se irá de nuestro lado. Precisamente el apóstol Pablo le dice esto a los tesalonicenses. En el capítulo 5, versículos 23 y 24. Ahora, que el Dios de paz. Notamos cómo terminó el versículo 3 de Corintios: gracia y paz. ¿Qué es el Dios de paz? El Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Tú experimentas paz en tu corazón cuando sabes que la perfección de tu vida está en manos de Dios. Si yo tengo que ser perfecto en mis propias fuerzas, estoy perdido. ¿De verdad alguna vez lo has intentado? Yo lo he intentado tantas veces porque así fue como me enseñaron. A mí me enseñaron que yo tenía que ser perfecto en mis propias fuerzas, en mis propios esfuerzos. Claro, para eso tenía que pelarme las rodillas orando, para eso tenía que ir a vigilias. Y déjenme decirles que las vigilias nuestras no eran como las de la religión popular. Hombre, si fuera como la religión popular, dejar de comer carne una semana y comer pescado. Cualquiera vigila así. Las vigilias nuestras eran pasarse toda la noche orando de rodillas, hasta en un lugar donde te diera frío, porque era un sacrificio. Mis hermanos, para llegar a ser perfecto, nunca lo pude lograr. Pero bendita gracia que me dice: Alex, ya eres perfecto, porque te regalo mi perfección. Y aparte de eso, yo mismo estoy haciendo una obra en tu corazón y te voy a guiar por el camino de la perfección. El Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo, en una simple frase, todo lo que tú eres, dice, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Has estado intentando perfeccionarte en tus propias fuerzas? ¿Eres tú de los que dicen: me comprometo, yo sé que esto está mal en mi vida, me comprometo, Señor. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer? Es más, ese error lo cometí contra otra persona y vas y le dices a esa persona: mira,
Perdóname y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Mi hermano, mi hermana, estás mintiendo. Tú y yo no somos capaces. Y yo sé por experiencia propia que tú quisieras prometer eso porque eres el deseo de tu corazón. Un verdadero cristiano quisiera prometerle a Dios y al mundo entero que no les va a fallar más. Pero no podemos hacerlo y no necesitamos hacerlo. Si queremos prometer algo, y eso que más que prometer, mejor veámoslo a la luz de la palabra. ¿Saben qué es? Es, Señor, hoy entiendo. No voy a prometerte nunca más que voy a ser perfecto. A esta persona que le he fallado, no le voy a prometer nunca más que no lo vuelva a hacer. Porque muy seguro mañana lo vuelvo a hacer. Mejor sabes una cosa. Voy a empezar a orar a Dios para que Dios me ayude todos los días. Voy a empezar a decirle, Señor, tú que me hiciste perfecto por gracia, ayúdame a ser también perfecto en mi vida. Señor, si el problema mío es este genio, ayúdame a moldear este carácter. Señor, si el problema mío es este, aquel, no los voy a mencionar porque pueden ser tantos y tan diversos. Señor, ayúdame. ¿Notamos que es diferente? En las religiones tú tienes que cambiarte. En Cristo es, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelvas seré perfecto, pero por tu gracia maravillosa. Versículo 24, notemos. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. ¿A qué nos llamó Dios? A ser perfectos, pero ¿quién lo va a hacer? Él mismo. Por eso siempre lo digo, esto no es religión, es Cristo Jesús nuestro Señor. Así que hago la pregunta, ¿cómo es el título de esta enseñanza? La santidad es real. Cristo nos regaló su santidad, pero nos llama a ser santos. Pero el mismo que nos llama, lo hará porque Él es fiel. ¿Es real entonces la santidad? Sí, en el siglo XXI hay personas santas, porque no depende de nosotros. Muchas veces me decían esto, no, eso de ser santo, eso ya pasó de moda, eso ya no se puede. Claro que sí. Lo que pasa es que en fuerzas humanas no se puede. A veces pienso que por eso es que en la antigüedad había más personas santas. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad predicaban la palabra de Dios con fidelidad, no por dinero. Aunque siempre ha habido quien lo haga por dinero. Pero mis hermanos, cuando uno entiende que es en la fuerza de Dios, no en sus propias fuerzas. Cuando uno entiende que es por la gracia de Dios, no por sus propios esfuerzos, uno puede empezar a experimentar la santidad. Y no es de la noche a la mañana, es algo progresivo, pero tú empiezas a ver que tu vida empieza a ser diferente. Si caes, Él te levanta. Si tropiezas, Él te ayuda. Y Él es el que obra en tu vida todos los días hasta el final. Por eso quisiera que termináramos en esta hora orando a Dios y diciéndole, Señor, dos cosas. Gracias por salvarme. Gracias porque sé que por tu gracia soy santo. Pero Señor, ayúdame a que esa misma santidad que me regalas sea real todos los días en mi vida. Y por favor, permite que nunca lo olvide. Que cuando intente hacerlo en mis fuerzas o comprometerme, diga, no. Mejor, Señor, ayúdame para que esto sea una realidad en mi vida. Porque tú, que eres fiel, lo has prometido. Quisiera que termináramos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por permitirnos llamarte Padre, Padre nuestro y saber que lo somos. Saber que no podemos ganarnos este privilegio, sino que ya somos tus hijos y tú nos regalas esta santidad. Gracias, Padre, porque ¿con qué podríamos lograrlo? Estos seres humanos tan llenos de fallas, de imperfecciones, de errores, de maldad. Jamás podríamos lograr la santidad, pero tú nos las has regalado por medio de Cristo Jesús. Gracias por los santos que están congregados en este lugar. Gracias por los santos que aún están escuchando esta verdad gloriosa por medio de los medios que nos regalas para hacer difundida tu palabra. Y gracias por los santos en todo lugar que invocan tu nombre, Cristo Jesús. Santos, porque tú nos has regalado tu santidad. Pero Padre, en esta hora queremos pedirte esa misma verdad de la santidad que nos has regalado. Ese mismo apartamiento que nos has dado, Señor, de ser separados para honrar y glorificar tu nombre. Permítenos vivirlo todos los días. Que hoy y siempre, Padre bueno, podamos vivir en obediencia y santidad día tras día. Pero no es nuestras fuerzas, no por nuestro compromiso, sino porque fiel eres tú que nos llama. Sino porque tú mismo que nos has llamado a vivir en obediencia, eres el que producirás esta obediencia en nuestras vidas. Te pido por la santidad de tu iglesia. Permítenos vivir la santidad que ya nos has regalado en la fuerza de tu Espíritu, en la gracia de Cristo, para la gloria de tu nombre, Padre amado. Todo esto te pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.